Es un gusto poder saludarte y también agradecerte por acompañarme en este momento para compartir palabra de nuestro Padre Celestial. Compartimos una vez más en el principio con Dios. Reflexiones y enseñanzas en las cuales tomamos como texto principal el libro de Génesis. Y tomando como principio el consejo del apóstol Pablo dado a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 16, el apóstol dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol aquí dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir. Claramente toda la palabra de Dios es inspirada por el Dios del cielo, y a tener en cuenta de que Pablo, cuando hace esta declaración, solamente ellos tenían lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Es por ello que creemos importante aprender las enseñanzas que tenemos, en este caso, a través del libro de Génesis. Te invito entonces para que podamos compartir en esta hora, en este momento, capítulo 23, y trataremos de resumir la historia que está contenida en este capítulo, que habla acerca de la muerte y de la sepultura de Sara, esposa de Abraham, madre de Isaac. Y hay quienes puedan pensar de cuánta utilidad puede tener de que en la Biblia haya un capítulo que hable acerca de la muerte y de la sepultura de Sara. Pero sin dudas, si está en la palabra de Dios y creemos que ésta fue inspirada por el Dios del cielo, seguramente hay enseñanzas allí para nosotros. En primer lugar, se menciona en el versículo 1 que Sara murió de 127 años, lo cual indica que Isaac en ese tiempo tendría entre unos 37 y 38 años. Versículo 2 menciona que Sara murió en tierra de Canaán, claramente en aquella tierra en la cual Abraham generalmente habitó. Versículo siguiente se menciona que Abraham, después de haber hecho duelo por su esposa muerta, vino a hablar a los hijos de Het, aquellos que habitaban en la tierra de Canaán. Versículo 4, Abraham le dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultarla entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Aquí vemos que Abraham se considera en la tierra de Canaán, en aquella tierra que Dios le había prometido, que se la daría por heredad. Se considera un extranjero, un forastero, a tal punto que no se menciona que Abraham haya adquirido tierras en aquellos lugares. Por tal razón se considera un extranjero, un peregrino, tal cual como dice el libro de Hebreos capítulo 11, que buscaba una patria mejor, la ciudad celestial. Y es eso lo que lo llevó a Abraham a considerarse un extranjero y un peregrino en este mundo. Él no pertenecía a este lugar y él lo entendía bien, más allá de que Dios le había dicho: te daré la tierra por heredad. Pero la aplicación de esa promesa de Dios estaba enfocada a la función, a la misión que Abraham tenía de ser una influencia positiva, un testimonio poderoso de el Dios a quien él servía y adoraba. La heredad que Abraham tendría sería la de aquellos que a través de los siglos y de las edades tendrían la misma fe que él, el mismo Dios y Salvador, las mismas promesas. Y aunque Abraham se reconocía como un extranjero y un forastero ante los hijos de Het, dice que estos le dijeron en el versículo 6: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y esto habla del testimonio de Abraham. Para aquellos que rodeaban a Abraham, para aquellos que habitaban Canaán, Abraham no era un extranjero. Para ellos Abraham era un principal, era un príncipe, pero a tener en cuenta, ellos dijeron: era un príncipe de Dios. Y eso nos habla del testimonio de Abraham. Nos da evidencias de que para los cananeos Abraham era un hombre de Dios. Para ellos Abraham era un referente, un líder, quizás un consejero, pero por sobre todo un guía espiritual. Y qué bueno, mi querido amigo y amiga de Jesús, que las personas que nos rodean nos puedan ver de esa manera, que nos puedan ver como una persona identificada con el Dios del cielo,
que podamos ser para ellos un testimonio de vida, un testimonio que dé evidencias a través de nuestro carácter, de nuestros principios, a través de nuestros hábitos, de cuál es el Dios al cual adoramos. Y dice que los hijos de Ed, versículo 6, le ofrecieron lo mejor de sus sepulcros. Nadie le negaría que pudiera enterrar a su esposa muerta. Pero en este caso Abraham quería adquirir un lugar y le pidió a los hijos de Ed que pudieran interceder para hablar con Efrón, que tenía allí en esa región una cueva, la cueva de Macpela. Versículo 11, Efrón le dice: Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Pero aún así Abraham quería adquirir aquel lugar. Y es interesante porque Abraham, que dijimos, se consideraba un extranjero y un peregrino. Abraham, que no se registra que haya adquirido tierras, posesiones, no obstante quiere adquirir un lugar, pero para sepulturas. Y versículos 17 al 20 se menciona que habiendo convenido en un precio, versículos 19 y 20 dice que Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, y verso 20 dice: quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Y es así que queda registrado de que Abraham compró, adquirió una tierra, una cueva solamente para sepulturas. De hecho, Abraham fue sepultado en aquel lugar, también Isaac y su esposa, después posteriormente también Jacob. Varios descendientes de Abraham fueron sepultados en la cueva de Macpela. Y esto parece ser símbolo de que cuando la persona muere, se termina su peregrinaje, ya que, como hemos dicho de Abraham, habiéndose reconocido como un extranjero y un peregrino sin posesiones, lo único que adquirió fue una tierra para sepultura. Como extranjero y peregrino, Abraham no se aferraba a las cosas de este mundo, sino que por el contrario batallaba contra ellas para poder sentirse heredero del reino de los cielos. Allí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Claramente este mundo de pecado, de corrupción, lo que este mundo te ofrece, es contrario a lo que el Señor Dios Todopoderoso te ofrece para que puedas ser parte del reino de los cielos. Y hay un conflicto, hay una lucha que tú debes librar, pero debes sentirte como Abraham, un extranjero, un peregrino, un forastero en este mundo, para sentirte claramente un hijo de Dios, un heredero de la patria celestial. Que Dios te bendiga.